El 22 de marzo de 1999, una mujer, completamente desnuda, golpeó desesperadamente la puerta de un remolque en una carretera del Nuevo México, Estados Unidos. Estaba atada con una cadena de perro alrededor del cuello, que arrastraba tras de sí por casi 2 metros, visiblemente herida y suplicando por ayuda. Esta mujer era Cynthia Biel, de 22 años, quien había logrado escapar de un infierno, después de haber sufrido algunas de las atrocidades más horribles que se puedan imaginar. Su valiente huida no solo la llevó a la policía, sino que también permitió la captura de un asesino en serie que había operado durante años sin ser detectado. Su nombre era David Parker Ray, pero lo que se descubriría más tarde sería aún más escalofriante, cuando la policía abriera la carrocería de ese vehículo, desvelando algo tan terrible que la palabra infierno no sería suficiente para describirlo. David Parker Ray nació el 6 de noviembre de 1939, en Belén, Nuevo México, Estados Unidos. Hijo de C. Leland Ray y Paul Parker, Ray creció en una familia que enfrentaba grandes dificultades económicas. Su padre era mecánico, originario de Oregón, y su madre, originaria de Texas, era ama de casa. Debido a los problemas financieros, David y su hermana Peg fueron enviados a vivir con sus abuelos maternos, Russell y Dolly Parker, quienes eran muy estrictos y aplicaban una disciplina severa. Durante su infancia, David casi no tuvo contacto con su madre, y las visitas de su padre eran esporádicas. Sin embargo, estas visitas no fueron del todo benignas, ya que el padre de David le mostraba revistas de contenido explícito, sobre todo relacionadas con el sadomasoquismo. Este tipo de contenido despertó una fascinación morbosa en el joven, que pronto comenzó a fantasear con replicar las escenas de esas revistas, lo que marcaría su vida para siempre. A lo largo de su juventud, David Parker Ray luchó contra su timidez, especialmente en lo que respecta a las mujeres. Esto lo llevó a refugiarse en el alcohol y las drogas, lo que lo alejó aún más de una vida social normal. Su obsesión con el sadomasoquismo y el control sobre otras personas creció, y a los 14 años comenzó a plasmar sus fantasías en dibujos perturbadores, donde mujeres eran sometidas a torturas extremas. Aunque en 1957 David confesó haber secuestrado y violado a una joven, la policía nunca pudo confirmar este hecho. Su vida siguió marcada por estos pensamientos oscuros, y a pesar de ser un joven problemático, logró graduarse de la escuela secundaria y se convirtió en mecánico, una carrera que luego seguiría en el Departamento de Transporte de Nuevo México. A lo largo de su vida, David se casó 4 veces, pero cada uno de estos matrimonios terminó en divorcio. Durante este tiempo, buscaba constantemente una pareja dispuesta a participar en sus fetiches, pero la violencia y humillación que demandaba eran tan extremas que encontraba difícil encontrar a alguien que aceptara sus deseos. Fue entonces cuando conoció a Cindy Hendy, quien, a pesar de sus propios problemas legales, compartía sus intereses en el sadomasoquismo. Juntos, comenzaron a vivir en una propiedad aislada, donde David había adquirido un remolque, que pronto se convertiría en el centro de sus horribles actividades. A medida que pasaba el tiempo, varias mujeres comenzaron a desaparecer en distintos estados de Estados Unidos, muchas de ellas prostitutas o jóvenes que huían de sus hogares en busca de una nueva vida. Este tipo de víctimas, generalmente marginadas o sin contactos familiares cercanos, eran las más vulnerables y difíciles de rastrear, lo que hacía que su desaparición pasara desapercibida durante un largo periodo. David, con su habilidad para manipular a sus víctimas, las atraía con engaños, fingiendo ser un oficial de policía. Luego las secuestraba y las trasladaba a su remolque, donde desaparecían sin dejar rastro. Lo que ocurría dentro de ese remolque era indescriptible. Mujeres drogadas y aterrorizadas eran sometidas a torturas físicas y psicológicas extremas. David Parker Ray
Utilizaba su vehículo como un lugar para llevar a cabo sus fantasías más oscuras, lo que lo convertía en uno de los asesinos más aterradores de la historia. La policía no fue capaz de actuar hasta que Cynthia Biel logró escapar, iniciando finalmente la captura de este monstruo. Este caso no solo revela la perturbadora historia de David Parker Ray, sino también la increíble valentía de una mujer que, tras escapar de un destino aterrador, ayudó a desvelar uno de los casos más oscuros de la criminología. La historia de Cynthia y su escape nos recuerda la importancia de escuchar y atender a las voces de las víctimas, incluso cuando su sufrimiento parece ser invisible para el resto del mundo. Durante el trayecto hacia la casa de David, las víctimas comenzaban a darse cuenta de la terrible verdad. Lo que creían que era una detención por parte de la policía no era más que un secuestro. A medida que avanzaban, se daban cuenta de que no estaban siendo llevadas a una prisión, sino a un lugar donde el terror físico y psicológico las esperaba. Amordazadas y encadenadas, eran transportadas hasta el remolque, donde el terror continuaba. Cuando las puertas del remolque se abrían, los ojos de las víctimas se abrían desmesuradamente, comprendiendo el horror que las aguardaba. En el centro del remolque se encontraba una silla ginecológica modificada, que sería el lugar donde la víctima quedaría encadenada. Esta imagen era solo el inicio de un verdadero y largo pesadilla. En el techo del remolque, justo encima de la silla, se encontraba un espejo instalado para forzar a la víctima a ver todo lo que le sucedería. Además, el techo estaba lleno de cuerdas y cadenas que permitirían al secuestrador elevar a la víctima. Las paredes del remolque estaban cubiertas con herramientas y objetos creados por David para infligir dolor. Algunos de estos objetos eran juguetes sexuales modificados con clavos, mientras que otros tenían tamaños desproporcionados. Collares, cinturones y otros artefactos colgaban entre cables electrificados, utilizados para aplicar descargas eléctricas a las víctimas. El remolque estaba diseñado para crear un entorno de terror absoluto, tanto psicológico como físico. Las paredes, insonorizadas, impedían que los gritos de las víctimas pudieran ser escuchados por alguien fuera del lugar. En una de las paredes, David colocó un cuadro con instrucciones, como una lista de lo que podía o no hacer, y los riesgos que su víctima representaba para él. Como si esto no fuera suficiente, también había una cámara instalada, que grababa los horribles actos que David llevaba a cabo. La tortura física no era el único objetivo de David. Los primeros momentos de sufrimiento se centraban en destruir la cordura de las mujeres. En un principio, las víctimas recibían grandes dosis de drogas alucinógenas y sedantes, lo que las dejaba completamente desorientadas. Después, su boca era amordazada, y su cabeza era colocada dentro de una especie de caja adaptada. Este era un paso clave para desorientarlas aún más, creando un pánico total en sus mentes. Mientras la víctima se encontraba en este estado, David comenzaba a reproducir una grabación. La grabación era algo espeluznante. David, con voz fría y monótona, describía lo que iba a hacerles, y cómo, si se comportaban, podrían ser liberadas. Por supuesto, estas promesas rara vez se cumplían. El propósito de esta grabación era prolongar el sufrimiento de la víctima, haciendo que creyera que existía una esperanza de escape, mientras que la realidad era completamente diferente. Esta grabación duraba aproximadamente 5 minutos, pero su contenido era tan perturbador que no es necesario reproducirla por completo. En ella, David describía con frialdad lo que les sucedería, lo que aumentaba el terror psicológico de las mujeres. Al finalizar la grabación, la caja era retirada de la cabeza de la víctima, que comenzaba a ser sometida a las torturas más extremas y a abusos indescriptibles. El ciclo de tortura se repetía, y cada víctima era mantenida en este estado por un promedio de 3 a 4 meses. Durante este tiempo, el sufrimiento físico y psicológico de las mujeres era insoportable. Muchas morían por sus heridas o por asfixia,
después de lo cual, sus cuerpos eran desmembrados y desechados, arrojados a un río o enterrados en el desierto. Al principio, David transportaba a las víctimas solo, pero pronto su novia, Cynthia, comenzó a participar activamente en estos actos. Ella ayudaba a atraer a algunas de las mujeres para que fueran llevadas a la casa, donde serían sometidas a torturas tanto por David como por ella. En un punto, David incluso grabó diferentes versiones de la cinta para incluir instrucciones adicionales, como que las víctimas debían servir tanto a él como a Cynthia. El hecho de que Cynthia participara en estos actos es aún más escalofriante, ya que en muchos casos de asesinos en serie, los cómplices suelen ser raros. La participación de un cómplice cambia el modus operandi del criminal, y la dinámica de poder en el acto es aún más perturbadora. Las variables que David no podía controlar eran, sin duda, una fuente de gran frustración para él. El deseo de tener el control absoluto sobre sus víctimas era lo que definía su naturaleza como asesino en serie. Este deseo de control se convirtió en su principal motivación, y cuando algo o alguien ponía en peligro esa dinámica, era una amenaza que él no estaba dispuesto a tolerar. A pesar de esta necesidad de control, David parecía cómodo con la compañía de Cynthia, su cómplice, y continuaba secuestrando mujeres una tras otra. A menudo se refería a su remolque como su caja de juguetes, una expresión que reflejaba su total falta de remordimientos, mientras las mujeres pasaban por el infierno en la tierra. Su crueldad era tan despreciable que las palabras diabólico y horrible no serían suficientes para describirlo. Con el tiempo, el remolque recibiría un apodo que lo haría tristemente célebre: la caja de juguetes del asesino, que no debe confundirse con el caso de los asesinos de la caja de herramientas, Lawrence B. Taker y Roy Norris, cuyo caso, igualmente perturbador, ya se ha tratado en el canal. Se cree que David Parker Ray mató a más de 50 personas, aunque nunca fue acusado de estos crímenes debido a un motivo. Los cuerpos nunca fueron encontrados. Durante años, las desapariciones de mujeres no se conectaron entre sí, y la mayoría de los casos aún están sin resolver. Aunque existía un asesino en serie, nadie sabía de su existencia. Y, a diferencia de otros, David no deseaba reconocimiento. No desafiaba a la policía de ninguna manera, y tampoco pretendía ser un ciudadano ejemplar en su comunidad. Su objetivo era pasar desapercibido, como si fuera un fantasma, llevando una vida normal en su pueblo. Era un mecánico experimentado, que llevaba muchos años trabajando en el mismo lugar, y nadie imaginaba que ese hombre podría ser capaz de semejantes atrocidades. De hecho, en 1995, David recibió el premio al Empleado del Año, mientras una de sus víctimas aún estaba atrapada en ese remolque. Para hacer la situación aún más escalofriante, David logró involucrar a más personas en sus crímenes, incluida su propia hija, Glenda Jane Ray, también conocida como Jess. Ella fue la responsable de atraer a algunas de las víctimas de David al remolque, participando activamente en el secuestro y abuso de las mujeres. Sin embargo, en 1986, Glenda, al parecer arrepentida de sus actos, contactó al FBI para denunciar a su padre. Lamentablemente, su historia fue tan incoherente y parecía tan fantasiosa que los agentes no le dieron la importancia que merecía. Mientras tanto, David continuaba secuestrando y sometiendo a más víctimas. Entre sus cómplices también se encontraba Dennis Royen, un hombre de 27 años, amigo de Glenda, quien fue convencido por David para unirse a él en sus horribles crímenes. Una de las víctimas de este trío fue Mary Parker, de 22 años, y madre de 2 hijas. Denise abusó de ella y la asesinó por estrangulamiento, mientras David observaba, después de lo cual enterraron el cuerpo en el desierto. Esta víctima fue identificada más tarde, cuando Denise confesó el crimen tras la captura de David. En 1999,
La vida de David cambiaría por completo, cuando Cynthia Biel, una mujer que había sido secuestrada por él, luchó por su supervivencia. En un estacionamiento, mientras ofrecía sus servicios, Cynthia fue abordada por David, y Cynthia, su cómplice. Ambos la convencieron para que subiera al coche, y la llevaron al remolque, donde pasó por el mismo infierno que tantas otras mujeres. Después de 3 días de secuestro, Cynthia fue trasladada de ese remolque a la casa de los criminales. Allí, la mantuvieron con un collar de perro alrededor del cuello y una cadena atada a la pared. David, cada vez más perturbado, no solo la sometió a torturas físicas, sino que también la humilló de diversas maneras. Mientras tanto, el par de criminales seguía con su vida como si nada estuviera sucediendo. Comían, veían televisión y dormían, tratando a Cynthia como si fuera un perro o un objeto. A veces la golpeaban y la violaban sin decir una sola palabra. Cynthia luchó contra el dolor y la humillación, tratando de resistir a las demandas de David, sin darle la satisfacción de escuchar sus gritos. Sin embargo, como ocurre con los asesinos en serie, la búsqueda de nuevos estímulos puede alterar los métodos de operación y brindar oportunidades para cometer errores. Esta ventana de oportunidad fue clave para la sobrevivencia de Cynthia. El 22 de marzo de 1999, Cynthia, mientras estaba encerrada, vio un llavero sobre la mesa. Aprovechando que la cómplice de David se alejó, Cynthia, con los pies, logró acercar la mesa y hacer caer las llaves. Usando su flexibilidad y determinación, alcanzó el llavero, sin saber si alguna de esas llaves abriría su prisión. En posición fetal, comenzó a probar una por una, rogando por escuchar el sonido de la liberación. Después de varios intentos, finalmente escuchó el clic de la libertad. Sin embargo, en ese mismo momento, la cómplice de David regresó y, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, corrió hacia Cynthia y le golpeó la cabeza con una lámpara, esparciendo los fragmentos por el suelo. Las dos mujeres se enfrascaron en una lucha brutal, llena de sangre y desesperación. Durante la pelea, Cynthia logró abrir el candado de su cadena, tomó un teléfono y marcó el número de la policía. Sin embargo, no pudo completar la llamada, pues la criminal volvió a atacar. Cynthia dejó el teléfono, agarró un picador de hielo y golpeó la cabeza de Cindy, dejándola momentáneamente incapacitada. Aprovechando su oportunidad, Cynthia corrió hacia la puerta, arrastrando la cadena de casi 2 metros de largo, y logró escapar hacia otro remolque, donde pidió ayuda desesperadamente. La policía fue contactada, y Cynthia fue trasladada al hospital para recibir atención médica. Su valentía y lucha por sobrevivir finalmente lograron romper el ciclo de horror que David y su cómplice habían mantenido durante tantos años. Durante el tratamiento de Cynthia, quien había sido rescatada de la pesadilla de David Parker Ray, ella logró relatar a los agentes lo que había sucedido. Gracias a su valentía, la policía pudo llegar hasta la propiedad del asesino en serie y de su cómplice, Cynthia, quien también fue detenida. Inicialmente, David negó todas las acusaciones de la sobreviviente, argumentando que todo lo sucedido fue consensuado. Alegó que había pagado por los servicios de Cynthia y que ella era una mujer con problemas de adicción, una versión que pronto se desmoronó. Después de una exhaustiva búsqueda en la casa de los criminales, el remolque utilizado como cámara de tortura fue el primero en ser revisado. Se encontraron tantos objetos que la pericia no pudo ni siquiera catalogarlos todos. Era evidente que lo que ocurría allí no era consensuado. Entre las pruebas halladas estaban grabaciones de David, en las cuales describía con frialdad los actos cometidos contra sus víctimas. Junto con las grabaciones, se recuperó un diario escrito por David, donde detallaba sus actos macabros, aunque sin identificar a sus víctimas. De todas las grabaciones encontradas, la única víctima identificada fue Kelly Garrett, una mujer secuestrada en 1996
quien permaneció cautiva durante 2 días antes de ser abandonada. Después de escapar, le contó a su esposo lo que había vivido, pero él no le creyó. Fue cuando la policía recibió otra denuncia, que coincidía con la descripción del lugar proporcionada por Cynthia, lo que llevó a concluir que al menos otras 2 mujeres habían escapado del remolque de David. Pero lamentablemente, sus historias fueron ignoradas, probablemente debido a que eran trabajadoras sexuales. La policía, sin embargo, no se dio por vencida y continuó con la investigación. Al profundizar más en la propiedad, se encontraron una serie de crucifijos y diversos objetos de tortura. Entre los hallazgos más perturbadores estaban textos escritos por David que contenían instrucciones detalladas sobre cómo manejar a una víctima, incluyendo cómo lidiar con las complicaciones de mantener a una mujer encadenada. Además, se hallaron muestras de sangre en el suelo y, como es común en muchos asesinos en serie, David guardaba objetos de sus víctimas, como si fueran recuerdos macabros, lo que le permitía revivir esos momentos. La cantidad de objetos encontrados era tan grande que resultaba imposible determinar si pertenecían a una sola víctima o a varias, lo que dejaba claro que David había secuestrado a muchas más mujeres de las que se pensaba. Las autoridades estimaron que más de 50 mujeres habían sido sometidas a ese infierno, ya que según Cindy, la mayoría de los actos no fueron grabados. Para la creación del remolque, David gastó aproximadamente $100,000, dinero que utilizó en adaptaciones y en la adquisición de los objetos de tortura. Como mecánico experimentado, David tenía acceso a piezas y materiales que podía usar en su horrendo proyecto, el cual construyó meticulosamente, pieza por pieza, sin que nadie sospechara. Cynthia, finalmente, confesó su participación en los crímenes, pero señaló que era David quien se encargaba de ocultar los cuerpos de las víctimas. Ella indicó que los cuerpos eran arrojados al lago Elephant Butte o enterrados en el desierto, lugares que la policía intentó rastrear. Aunque se encontraron restos humanos en el fondo del lago, estos ya estaban tan descompuestos que no pudieron identificarlos. La falta de cuerpos complicaba aún más la acusación de homicidio, y cuando la policía investigó el desierto, no encontraron nada. David, al parecer, se encargó de mover los cuerpos después de los crímenes, de modo que solo él conocía la ubicación de los restos. Después de ser arrestado, David fue sometido a juicio. Pero antes de que el caso llegara a juicio, hizo un trato con el Estado para proteger a su hija. En este acuerdo, David se declaró culpable de los crímenes, pero el trato no incluyó las acusaciones de asesinato, debido a la falta de cuerpos. Finalmente, fue condenado a 224 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional. Durante el proceso judicial, fue diagnosticado con psicopatía y trastornos de narcisismo y sadismo, aunque nunca apeló por su salud mental, lo que indicaba que estaba plenamente consciente de sus actos. David Parker Ray es considerado uno de los asesinos más crueles de la historia, y su caso dejó una marca imborrable en la criminología. El 28 de mayo de 2002, la policía había programado otro interrogatorio con David para intentar obtener más información sobre la ubicación de los cuerpos. Sin embargo, antes de que esto sucediera, David fue encontrado muerto en su celda debido a un ataque cardíaco. Murió a los 62 años en el Centro Correccional del Condado de Lea, en Nuevo México. Con su muerte, se llevó consigo la ubicación de los cuerpos de sus víctimas, dejando a los familiares de estas personas sin respuestas. David pasó su vida oculto entre las sombras, construyendo su caja de juguetes en busca de placer, mientras que las autoridades y las víctimas buscaban respuestas. Aunque David nunca mostró remordimiento por sus crímenes, las víctimas sobrevivientes como Cynthia Biel demostraron una increíble fortaleza, y su valiente escape ayudó a salvar muchas otras vidas que podrían haber terminado en la misma tragedia. Desafortunadamente, las cicatrices psicológicas de sus experiencias seguirán con ellas por el resto de sus vidas. David Parker Ray
conocido como el asesino de la caja de juguetes. Nunca enfrentó la justicia por la totalidad de sus crímenes, pero su historia sirve como un recordatorio de los horrores que algunos son capaces de cometer en busca de satisfacer sus deseos más oscuros.